Gracias por su presencia. Veo a jóvenes, no tan jóvenes, y a conocidos, no tan conocidos, y gracias a los anfitriones. Me voy a hacer cargo primero de mi presentación y después recoger las tres invitaciones que me hace Bernardo Larraín y que me hace Carlos Peña. Si les parece, en estos 10, 12 minutos a lo mejor, había preparado algo de 10, cuales pediré indulgencia para 2. Rápidamente decirles que vengo a pontificar, porque pontificar es construir puentes, no como el de Caucao, pero construir puentes entre ciudadanos, entre instituciones, puentes con ustedes, los empresarios. Creo que la definición de un político es la de construir puentes. De ahí viene la definición del pontífice Papa Francisco, es construir puentes. Y creo que esa es parte del problema, es la incapacidad de conversar entre nosotros. Pero antes quiero hacerme cargo de algunas posiciones, al menos 6 que quiero fijar, a partir de 3 afirmaciones que leí en los documentos y que se respiran en las intervenciones, en las 2 intervenciones anteriores. Una es esta idea de que, primeras 3 afirmaciones, que el Estado es demasiado grande, que el Estado es ineficiente y que ha faltado certeza jurídica, que es como un poco el rumor que uno escucha del gran empresariado y también, y en eso estoy de acuerdo con Carlos Peña, de una clase media emergente que siente que aquí hay una especie de desorden, aunque filosóficamente el rector sea doctor, me permitiré sugerir una pequeña broma. No existen el desorden, existen 2 órdenes, el orden y lo otro que no sabe lo que es. Yo quiero plantear, antes de estos 3 puntos, 6 posiciones. Una es decirles que en ninguna parte de nuestro proyecto presidencial está estatizar el aparato productivo de Chile. Que para nosotros el Estado es una dimensión muy compleja de la vida, que no puede seleccionar, que no tiene la posibilidad de elegir qué hacer y qué no hacer. El mercado sí, las empresas pueden elegir sus áreas de negocios. El Estado nunca. El Estado tiene que estar 24/7, literalmente funcionando. Que el Estado efectivamente probablemente tiene una misión muy compleja, la máxima felicidad con escasez de recursos. Y la empresa, maximizar sus ganancias, lo que es completamente legítimo. Pero son misiones distintas. Y por eso es que yo discrepo de algunas de las afirmaciones que se han hecho en este debate público que se describe como pobre y atrofiado. Y por tanto, primera posición es decir que yo soy un defensor, y nosotros como progresistas y como independientes, de lo público mucho más allá del Estado. De ahí que reconocemos a la Universidad de Concepción un enorme rol en la educación. La Universidad de Concepción, si no lo saben, es una corporación de derecho privado. Yo creo que malamente rector vinculada a la masonería, creo que eso es medio caricaturesco. Pero está vinculada, es privada y ha hecho un enorme aporte a Chile. Está también la Universidad Católica. Por tanto, para nosotros el espacio de lo público es en términos complejos, no es simplemente el Estado. En segundo lugar, quisiera decir que yo creo que el Estado y el mercado no tienen respuesta hoy día frente a un fenómeno inminente, que es la robotización del empleo. El informe McKinsey, si no me equivoco, establece que de aquí a 30 años más, la mitad del empleo que ustedes conocen se va a acabar. Aquí está un colaborador mío, Matías. Si puede, esa cámara que está ahí hace la pega que yo hacía con 5 personas antes. Sonido, cámara, foco, cinta. Todo eso cambió. Eso significa un desafío gigantesco. La tecnología está significando algo gigantesco que ni el Estado ni el mercado son hoy día capaces de abordar. Y que quisiera, a lo mejor en el debate con los 2 expertos, abordar. ¿Qué propuestas? En Estados Unidos los parlamentarios están planteando impuestos al que reemplace hombre por robot. Yo creo que en Chile este es un fenómeno también inevitable y se trata de ganar tiempo. Se trata de ganar tiempo. En tercer lugar, también creo que el socialismo y el capitalismo han fallado frente al cambio climático. Nada pudieron hacer. Ni el capitalismo puede, ni el socialismo pudo. El cambio climático es también un fenómeno que nos interpela, que se hace irreversible. No hay ninguna propuesta capitalista ni socialista que tenga algo de sensatez frente a un hecho. Me salto el ejemplo de Irma, pero tenemos el caso de Chile, donde superamos, corríjanme, multiplicamos por 3 la cantidad de incendios promedio que tenía Chile en el verano pasado. También quiero subrayar que sospecho que en esta sala deben haber pocos votos. El gran empresariado debe mirar con cierta desconfianza una propuesta
que se plantea, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, que se plantea otras reformas gruesas. Pero quiero decirles que si alguien se equivocó en Chile, electoralmente fueron los grandes empresarios. Ustedes abrazaron a Sebastián Piñera porque iba por fin a haber un hombre eficiente. No voy a sacar ventaja porque no puede defenderse, no ha querido debatir, pero si igual en ineficiente fue Piñera. Discutiremos de eso en su minuto. Pienso en el mejor censo de la historia, en el puente Caucao y podría seguir. También se equivocaron en 2013, no me eligieron a mí, pero encontraron fantástico a Michelle Bachelet. Dijeron, por fin alguien con experiencia. Esta sí que sabe gobernar. Esta mujer ya fue presidenta y ella sí va a poder. ¿Y qué pasó? Hoy ustedes, gran empresariado, están también enojados con Bachelet. Yo llamaría a detenerse un minuto y a preguntarse cómo se mueve el gran empresariado respecto a sus criterios, que es un voto secreto, pero cuando leo al presidente de los bancos decirme que Michelle Bachelet es la única candidata posible, me llama la atención. Y creo que ese voto hoy día debe estar al menos puesto en duda, visto lo que leo en las entrevistas. También quiero decir, y aquí termino sobre las posiciones, antes de abordar las tres reflexiones sobre el Estado, que yo creo en la inversión privada. No tengo duda que sin inversión privada no se puede avanzar en Chile. Y que para eso hay que crear condiciones y voy a exponer caminos para eso. Es con los privados, es con los emprendedores, de todos los tamaños. La SOFOFA reúne por lo demás desde panaderos, corríjame, hasta grandes industriales. Por tanto, no me pierdo. Yo creo que esto es con inversión privada. Y si ha fallado la inversión privada, discutiremos de eso. Las razones son complejas. No hay una respuesta. Por último, decirles que también soy de los que creen en el crecimiento. Pero sinceremos un poco las cosas. Chile no crece lo suficiente. De ahí afirmar de que Chile se está hundiendo, calma. Chile en los últimos 10 años no ha crecido de manera tan espectacular como otros países vecinos, gobernados por izquierdas, por derechas. Pareciera que las tasas de crecimiento que estamos conociendo tienen explicaciones estructurales. Pareciera que vamos a tener que acostumbrarnos a tasas de crecimiento mediocres. Y entonces empezar a trabajar a partir de un dato de que la economía, por razones estructurales, incapacidades de los decisores, incapacidades de construir puentes, no hemos resuelto un dato. Si uno revisa el volumen exportador chileno y en las tasas de crecimiento chileno, pareciera que hay una especie como de relación casi marital entre el cobre, el modelo exportador y el crecimiento. El volumen exportador de Chile no ha cambiado mucho. Yo tengo exactamente la edad del golpe de Estado. El cobre sigue siendo el gran protagonista. Y han pasado Allende, Pinochet, lo enumero uno por uno, cantidad de hombres que se comprometieron a cambiar el modelo de desarrollo. Si algo quisiera como regalo, son 5 minutos con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y Piñera para que me expliquen por qué fallaron en la promesa repetida una y mil veces de aumentar el porcentaje del PIB en ciencia y tecnología, que no se mueve. Y todos los países que admiramos tienen, la OCDE promedio 2.5, todos los países que admiramos tienen 2, 3 y 4 puntos de inversión en ciencia y tecnología de su PIB. Chile no mueve la aguja. Y a mí me parece que eso merece, y me encantaría, y recojo el guante, que un candidato que fue expresidente no acepte debatir es complicado. Pues nos obliga a sucesivamente ir debatiendo por interpósita persona. Piñera no ha querido sentarse en ningún debate y me parece a mí impresentable. No por mí, por él. Porque si las encuestas dicen la verdad, cosa que yo discrepo, pero si dicen la verdad, él va a ser presidente. Y si Michelle Bachelet cometió un error fue negarse a la interpelación, al debate. Pues no del periodista o del académico, no, es del contrincante. Paso entonces a hacerme cargo de las 3 afirmaciones que están dando vueltas sobre el Estado. 1, yo no creo que el Estado chileno sea demasiado grande si lo medimos en porcentaje del gasto público del PBI o lo medimos en funcionarios públicos, no es cierto. Es un Estado incluso, uno podría discutir, pequeño. Estuve ayer con el sindicato Sintofi de fiscalizadores del transporte público. Rector, fiscalizan incluso los buses marítimos del calle. Son 500. Están encargados de todo transporte público en Chile. ¿Se imaginaron ustedes? Uber también. O Cochilco, corrígeme Camilo, no son más de 100 funcionarios encargados de la gran minería de Chile. Eso es un Estado grande. O Cernapesca, que estaba encargado hasta hace poco de fiscalizar y llegaban los barcos de las pesqueras. Como no tenía barcos, mandaba a la pesquera a buscar al fiscalizador y se acababa el factor sorpresa. Entonces, ¿es un Estado grande? No, es un Estado pequeño. O las DGA, si quieren, yo fui diputado por Quillota, conozco bien los temas de las DGA.
es 2 inspectores, una oficina y una camioneta para vigilar las juntas de vigilancia de agua, valga la redundancia, imagínense, no sé si ustedes conocen Petorca, Manuel Montt, lo lejos que queda eso. Por tanto, creo que tenemos un Estado que no es ni pequeño ni grande, depende de lo que uno quiera hacer para Chile, depende de las reformas que uno se proponga. En segundo lugar, también me sublevo respecto de esta idea del Estado ineficiente. Cierto, hay problemas de confianza con las instituciones, completamente de acuerdo. La pregunta es, y quizás es una crítica constructiva que yo le haría al documento que se nos entregó, es que no se habla de democracia. La institucionalidad también depende del juego democrático. Y depende también, efectivamente, de instituciones que funcionen. Depende también, y en eso estoy de acuerdo con lo que se dijo antes, nos hemos focalizado mucho en la gran reforma electoral, pero muy poco en el tema regional. ¿Cuál fue el gran obstáculo de Piñera? Voy a nombrar palabras que van a hacer sentido. Magallanes, Freirina, Calama, Aysén. Eso afecta también la institucionalidad, la confianza. Yo creo que tenemos un problema severo de cómo se ejerce la institución presidencial. Entonces, es cierto, yo creo que el Estado hoy día no produce confianza, es cierto, estamos todos bajo la lupa, carabineros, la iglesia, no se salva nadie, dentro de las instituciones del Estado también, como proveedor de servicios, por supuesto, pero de ahí también a no mirar hacia nosotros mismos, y aquí lo digo, me gustaría que lo discutiéramos, ¿es eficiente el traspaso de un paciente a una clínica privada donde nos cuesta 6 veces más que un hospital público la cama? No, no es eficiente. ¿Es eficiente hablar de gratuidad en las universidades sin hablar primero de educación básica, de los liceos fiscales? ¿Fue eficiente hablar de educación particular subvencionada sin primero mejorar los liceos? No fue eficiente. ¿Es eficiente que el gran empresariado contrate a los ministros reguladores al día siguiente de dejar sus cargos? Yo voy a hacer compromisos acá. Yo pediría también que el gran empresariado hiciera compromisos. Comprométanse a no contratar a los ministros de energía en su empresa. ¿Cómo un regulador va a pasar a trabajar para el regulado? Para dudas legislativas, la ley está presentada, se llama Revolving Door, en inglés es bastante pobre, pero algo puedo, la puerta giratoria. El proyecto de ley está presentado. También el gran empresariado es corresponsable de la crisis de confianza con el Estado. Cuando algunos grandes empresarios contratan a un ministro de energía y se lo llevan a su empresa, genera una desconfianza. Y ahí tenemos casos en los 2 gobiernos. Ministros de Estado que se pasen inmediatamente a lo que ellos mismos regularon. Mi propuesta es que se queden 2 años fuera del área que regularon con un 25% del sueldo. Costo fiscal. Pero la función pública también supone un sacrificio, doble todavía. Creo que ahí también el gran empresariado tiene un rol que jugar. El tercero, respecto a la certeza jurídica. Quiero simplemente un paréntesis sobre el segundo punto. Cuando me hablan de eficiencia, yo creo que el problema no es el Estado o más o menos, es la comprensión que tenemos del rol y del problema. Depende, si el Estado es eficiente, depende para qué. ¿Es eficiente el Estado respecto al debate del aborto? ¿Es eficiente el Estado respecto a la discusión de la pena de muerte? El Estado está llamado a cosas mucho más complejas. Vi que Sebastián Piñera citó a Octavio Paz otro día, cosa que había hecho yo también, una gran frase, en eso nos vamos a parecer, este ogro filantrópico, una frase de gran escritor mexicano, efectivamente, pero de ahí a hablar de pedirle peras al olmo, hay un problema. El Estado tiene otras funciones. Sobre la certeza jurídica yo no puedo estar más de acuerdo. Creo que lo que pasó con Dominga efectivamente se corrige con hacer vinculante la decisión del servicio de impacto ambiental. Supone también buscar la manera que la opinión de los ministros relevantes sea considerada. Supone a su vez también saber criterios transparentes y comunicables de cómo se ponderan las observaciones que hace la ciudadanía. Supone a su vez también mejorar la competitividad. Aquí tenemos serios problemas. Yo creo que a propósito de la pregunta que me hace Bernardo respecto a la ley de concesiones, creo que no ayuda a la competitividad las concesiones indefinidas. ¿Qué incentivo tiene el que tiene concesión indefinida que haya competencia si tiene para siempre la concesión? Bien, discutamos. Deberán ser al menos revocables o con plazos definidos. Pero la concesión indefinida también impide la competencia en Chile. Es curioso que se nos hable de que quieren competencia, pero quieren concesiones indefinidas. Vaya manera de competir. La concesión indefinida en algunas áreas, podemos discutirla, debe ser revisada. Quiero ir cerrando respecto a los compromisos. El gran desafío, a mi juicio, es mover esa aguja que no se mueve de 0.39, 0.4, de inversión del PDI en ciencia y tecnología. Gran desafío. Es avanzar en la inversión, es avanzar en la competencia.
En materia de litio, creo que el ejemplo del acuerdo Rockwood con Corfo es muy ilustrador. Esta idea de ir juntos en el royalty. Ahora, una sugerencia, Bernardo, yo no hablaría de litio, hablaría de salares. Chile no tiene política de salares, porque al lado del litio está el potasio, que es un fertilizante clave para 3 mercados, China, Brasil, Estados Unidos. Yo me iría un poco más lejos. El litio es una parte. Y tenemos ventaja comparativa. El litio boliviano está a una altura que hace más caro extraerlo. Tenemos todavía tiempo. Comparto, estamos atrasándonos, pero estamos todavía a tiempo. Y lo que pasó con Rockwood es una referencia para nosotros. No sé si lo conocen, el acuerdo que hace Rockwood con Corfo. Yo creo que lo que se trata, y aquí cierro, para responder las preguntas, o al menos las invitaciones que se me hicieron antes, no lo tomen a mala, pero se trata de elegir entre el copy-paste, control Z, va a decir delete todo, la candidata Beatriz Sánchez, o ese cuando les pasa que el computador se bloquea, que uno termina con un martillo pegándole, Sebastián Piñera, que separe el país, o un proceso de cambio prudente, de alguien imperfecto que se ha preparado en su tercera elección, de lo cual incluso el hecho de perseverar se volvió un delito en Chile. El insistir, el querer, la voluntad de poder se volvió un delito. Es feo. Sin embargo, cuando juega Chile, todos decimos que bueno, estos jóvenes que insisten, ¿no? Qué curioso cómo el periodismo, una parte, trata de caricaturizar este intento de un hombre de 44 años junto a profesionales, sindicalistas, de todos los colores políticos posibles y aceptables. Insiste en ser presidente. Porque de ahí detrás una verdadera convicción y no un cálculo. Hace mucho rato que ya saqué la cuenta, que lo pasaría mejor no siendo candidato, créanme. He hablado con los líderes empresariales mexicanos de la industria automotriz, de varias partes del mundo. Y ahí lo que me impresiona es que países más complicados que nosotros aumentan su capacidad turística. México subió al 8º lugar del turismo, con una fosa común de 100.000 muertos, 100 periodistas cristianos decapitados, sube a 23 millones de turistas. México es considerado el país más seguro para el turismo. 100.000 muertos en 10 años. Eso es gobernar en momentos difíciles. Y nosotros, un país pequeño que todavía tenemos mínima paz social, estamos aquí paralizados, enredados en debates que me parecen a mí, a ratos, un poquito bizantinos. Recojo las 13 o 4 preguntas, responderlas rápido para sentarme disciplinadamente. Sobre la Asamblea Constituyente, sí, yo creo que la casa, y en eso robo la frase de mi predecesor, la casa en que vivimos, Bernardo, es muy estrecha. La Constitución tiene fallas y fue pensada para otro momento. El solo hecho de no reconocer la lengua de los pueblos originarios es una insensatez. Yo siempre hice un documental recién que inauguré y siempre me refiero a Rapa Nui. Está a 3.700 kilómetros, hablan Rapa Nui, hace 700 años se conocen 34 clanes, tienen lengua propia, un rey, un parlamento, y los tipos te dicen, ¿te puedo explicar? Yo, chileno, soy por obligación. Y te pido grados de respeto y que respetes el acuerdo de voluntades firmado. Bueno, creo que en esa materia la Constitución está lejos. Reconocer la lengua Rapa Nui Mapudungún no tiene costo fiscal. El bilingüismo es una de las soluciones, a propósito, soluciones concretas para la paz en un país que no tiene, a mi juicio, terrorismo, lo digo en todas sus letras. Y creo que el camino, entonces, en simple, una reforma constitucional que yo propondría, es recuperar lo que Villagallo y Valerino quitaron en 1989, en las negociaciones complejas, difíciles, no los castigo por ello, fueron difíciles, fue cuando se le quita en la Constitución, corríjame rector, la facultad presidencial de plebiscito y se deposita solo en los alcaldes. Bien, propongo al presidente de la República recupere por una única vez, antes de la mitad del mandato, la posibilidad de convocar un plebiscito sobre todas las materias menos su propia reelección. Primero partamos por ahí. Y la pregunta será en un plebiscito, ¿quiere usted la Constitución de 1980, sí o no, y la nueva mediante una asamblea constituyente? 2, respecto de Codelco, sí, yo sigo creyendo que es importante meter linternas a las empresas públicas. Sí, creo que hay problemas. Duele decirle, pero Carabinero, que era nuestro gran orgullo, y estamos descubriendo cosas que son incómodas, para no ser elegante. Yo creo que sí, que hay que avanzar. Con cautela, sí. Pero lo haría, como lo dije en el 2009, después de evaluar la ley de gobiernos corporativos y a su vez asumiendo también que no es cualquiera el que puede entrar. Algunos hablarán de capitalismo popular, otros hablan de fondos previsionales. Yo metería una linterna a Codelco, que hay un problema. Además necesitamos más transparencia en Codelco hace rato. Codelco más pide a gritos, más autonomía. Sobre el litio creo haber respondido
Y sobre la reflexión más profunda del rector, que además entiendo vamos a tener otro intercambio, aquí cierro. Yo estoy de acuerdo, rector, la sociedad avanza más rápido que los estados. También es cierto que cuando los estados avanzan más rápido que las sociedades, a veces las sociedades lo padecen. Bueno, cada elección presidencial es también, a mi juicio, un enorme momento para discutir, ya no sobre las medidas, que es un poco lo que Trump hizo en Estados Unidos, muy inteligentemente. El muro, como una imagen. No había ninguna política, había un muro. Que entre paréntesis, si hay economistas en la sala, no encontró los fondos para hacer el muro. Estados Unidos. Macri emitió bonos a 100 años y todavía no le creen en los mercados. Hay un problema con el dinero que ya lo hablaremos, pero quiero cerrar con la idea de las reglas. Yo creo que tiene un problema con las reglas de convivencia, que no es exactamente lo mismo que una enumeración de medidas que podríamos dar, porque hemos escrito 11 libros y ahí están las medidas. Mi preocupación son las reglas, y quisiera entonces cerrar diciéndoles que yo sí creo que necesitamos mirar más bien los problemas con amplitud de mente, porque todo está avanzando más rápido. Y me quedo con dos desafíos, tanto el cambio climático como la robotización, son dos grandes ausentes del debate presidencial. Buenas tardes y muchísimas gracias. Y ha sido un tema en esta campaña y en las campañas pasadas. Yo estuve revisando el programa Si tú quieres, Chile cambia, y habla de un federalismo atenuado y de cambios en la descentralización política. En los últimos años se ha hablado mucho de la elección del intendente o del gobernador regional, pero yo quiero llevarlo a la descentralización económica y preguntarle por cómo en un federalismo atenuado, no sé si mantiene esa propuesta todavía o no, o en un modelo más descentralizado de Estado, se plantearía entonces el tema tributario, impuestos regionales, regionalización de los impuestos nacionales, posibilidad de endeudamiento de las regiones. Creo que el gran desafío de Chile, que está anclado no en la Constitución de Pinochet, sino que está en las constituciones chilenas, es este. Este es, a mi juicio, el nervio, esta idea de las regiones indomables, ingobernables. Y sí, creo que hay que avanzar hacia una descentralización aguda o, si usted quiere, esto es una manera de despertar su interés, federalismo atenuado, pero con dos salvedades. Yo creo que no son posibles por nuestra geografía, por nuestros vecinos, el federalismo policial. Por tanto, mantendría una policía única, policía unificada. México, que tiene 6 policías, va a marcha atrás porque se dio cuenta que para el narco no hay nada mejor que estas policías municipales, federales, estaduales. Segundo, en lo tributario hemos sido muy precisos, que también, visto la desigualdad de ingresos entre Vitacura, 0.1% pobreza, y Cañete, 38% pobreza, usted entenderá que no es posible eso. Sí creemos que en materia de patentes se pueden hacer ciertas cosas. Establecer, por ejemplo, un ratio respecto de la minería, tantas hectáreas utilizadas, tanta patente pagada en la región. En materia eléctrica, por ejemplo, hacer un esfuerzo, una parte de las patentes se paguen ahí donde se produce la energía. O, por ejemplo, en materia administrativa, transferencia de ciertos servicios, lo que se llama competencia, que es el proyecto de ley que está ingresado, ya no recuerdo en cuál de las dos cámaras, ya sea CENSE, Infancia, un conjunto de competencias. El fondo de eso, a mi juicio, adicional, es la transferencia de poder político a las regiones. Ya no sobre la idea ya no me acuerdo el nombre que le pusieron en el Senado, en la Cámara, sobre el gobernador regional. Yo además habría que instalar la posibilidad de plebiscitos regionales. Y recuerdo el 2009 en un debate con Sebastián Piñera, lo nombro porque él gobernó después y sus mayores problemas, a mi juicio, fueron de gobernanza territorial, por Freirina, Magallanes, etc. Es no entender que esto no es una empresa, que el Estado es muy complicado y que los deseos de los ciudadanos son completamente diversos y distintos y que los problemas de la gente hay que resolverlos cerca de la gente. Yo propongo plebiscitos regionales, adicionalmente. ¿Y cómo se condice eso con estrategias nacionales de largo plazo? ¿Cómo se compatibiliza eso con una descentralización política administrativa mucho más fuerte, que es esta constante disyuntiva en un federalismo o en una descentralización más aguda? La otra unidad política importante en Chile son las alcaldías. Pero más bien que las políticas públicas se imponen con alcaldes fanáticos religiosos. Tuvimos un alcalde fanático que era Osandón en Puente Alto que prohibía la píldora el día después. Las políticas públicas se aplican en toda la República de Chile con alcaldes de derecha o alcaldes marxistas. No veo problema en eso, en que la democracia sea un problema adicional. Al revés, creo que Chile tiene que avanzar por el modelo que yo conozco más por defecto,
un modelo más bien de descentralización aguda a la francesa, que el federalismo mexicano o argentino, del cual tengo todos los resguardos posibles. Pero son historias completamente distintas, primero, tradiciones distintas. La tradición también es un factor importante en la política reformista nuestra. Existe para revertirla o para mantenerla. Yo creo que Chile tiene una tradición centralista y unitaria que ya se agotó. Creo que se agotó. Creo que las regiones no están más disponibles. Ahora, se instaló un falso debate, a mi juicio, aquí quiero profundizar un poco, sobre el tema del regionalismo. Hoy día di una entrevista en la radio cariñosa de Chiloé y me decían, Chiloé es región. Ya había firmado Ñuble región, había firmado Aconcagua región, y ahora es Chiloé región. Sí. A mí me parece estupendo, pero solo un detalle. Las que pierden son las regiones con el regionalismo. Porque mientras Santiago, la región metropolitana, no sea a su vez dividida, usted está creando un país dentro de un país. O sea, habría que dividir Santiago también. ¿Avanzar entonces hacia macroregiones? O a macroregiones, usted simplemente, yo estoy disponible, si hay identidades territoriales. Yo conozco bien a la Aconcagua, no tiene nada que ver la salud de Petorca, San Felipe con la de San Antonio, por dar un ejemplo. O lo de Chillán con Talcahuano. Son, usted sabrá, dos mundos distintos. Y yo creo que no está mal que redibujemos administrativamente Chile. Solo un detalle. Nadie toca Santiago, la región metropolitana, perdón. Si usted tiene una región con 6, 7 millones de habitantes, la deja compacta, y la única región que le hace el peso todavía, algo, son dos más o menos. Una que todavía mantiene algo de manufactura, de industrialización, que es Biobío, Valparaíso, y usted ya está proponiendo, ya lo logró, ya lo dividimos, me parece bien para la gente de Ñuble, pues no vayamos a crear expectativas falsas, que lo que ocurre es que dividiendo regiones Santiago sea aún más poderoso. El debate pendiente es que la metropolitana se divida también, por el bien de la metropolitana y por el bien del país. A mí me parece que el regionalismo como discurso, si no asume que la creación de múltiples regiones sin reflexionar sobre el diseño completo, y es parte del problema de la política pública, se hace fragmentariamente, de acuerdo a mayorías ocasionales, la mayoría A. Lo que yo sí creo que hay que construir son mecanismos, y por eso creo en los plebiscitos como una parte de la solución, en estas crisis permanentes que estamos, que me parecen lo más sanas que hay, es este. Y como he visto a dos presidentes desde la primera campaña toparse con contradicciones vitales, vale decir, no a Freirina porque hay una megalópolis de chancho, se cierra Freirina, todos aplaudimos y después, bueno, aparte de Freirina te dice, oye, ¿y cuándo vuelve la megalópolis? O cuando fui a Chilevisión ahora, en La Higuera, todo el mundo estaba contra Dominga y un minero mediano creo, me dice, perdón, pero nosotros vivimos de esto, estamos esperando que vuelva Dominga. Bueno, yo creo que la solución es democrática. Y es quizás mi única crítica constructiva, es que no se puede hablar de Estado y mercado sin hablar de democracia. La democracia es, a mi juicio, el desafío de Chile. Tenemos una democracia, a mi juicio, empobrecida en sus niveles de participación, en su ejercicio democrático. Tampoco quiero decir que sea la panacea. Usted podrá tener referéndum revocatorio, como propongo, plebiscito, y vivir en un problema crítico. Pero la pregunta es, ¿qué queremos resolver? ¿El crecimiento económico? La viabilidad de la inversión privada, todas las anteriores, y eso es lo que traté de exponer ahí, es que el problema no es el tamaño del Estado, es para qué queremos el Estado, hacia dónde queremos ir. Y el mundo ya nos está diciendo hacia dónde vamos. Vamos hacia los incendios, vamos directamente hacia la robotización, y Chile va como una especie de barco, sin conducirlo, esperando que los chinos fracasen como pasó hace poco con su producción de cobre, entonces sube el precio del cobre, estamos contentos. Después dejan de comprar cobre, estamos tristes. Y básicamente la política fiscal está casi indexada al precio del cobre. Y eso no ha cambiado en mis 44 años, cuando reviso las cifras. Gracias. Ignacio, nuestro invitado habló de que teníamos un problema con las reglas, que es un punto en el que tú has preparado tus estudios sobre la complejidad de nuestra regulación. Así es, pero voy a dejar esa pregunta para después porque quiero colgarme de algo que Marco señaló en sus palabras iniciales, que me parece muy provocador y pertinente reflexionar, que es, usted habló mucho del futuro, ¿no es cierto?, de la tecnología. Yo quisiera que reflexionáramos sobre el impacto que tiene el cambio tecnológico acelerado en la regulación, si alguno. No cabe, y quiero hacerlo desde una perspectiva general primero y luego aplicado al tema laboral que usted mencionó. Desde la perspectiva general, no cabe duda que buena parte de las regulaciones que tenemos, muchas de ellas en el ámbito económico, fueron diseñados, son contingentes al paradigma tecnológico y social, obviamente, de un determinado momento, ¿no es cierto?
Y esas reglas de alguna manera se vuelven limitativas cuando este paradigma, particularmente el tecnológico, avanza. Y ejemplos tenemos varios. El caso típico es el de Uber, pero hay ejemplos varios en términos de desintermediación financiera, medios de pago, transporte, hotelería, etcétera, servicios en general. Y la pregunta es cómo la regulación se adapta o no se adapta para permitir ese cambio y esa destrucción creativa que uno diría es beneficiosa. A lo mejor usted cree que no y sería bueno conocerlo, pero cómo la regulación se adapta. Hay países que tienen legislaciones que tienen mecanismos de modificación automática al momento del diseño de la ley, quizás esa es una opción, me gustaría conocer su opinión. Y llevando este caso al ejemplo más puntual del mercado laboral, no cabe duda que la robótica está ahí, los cambios acelerados están ahí, y por supuesto se puede enfrentar de varias maneras, pero la regulación laboral también tiene mucho que decir al respecto, y quisiera preguntarle su opinión sobre, por ejemplo, el tipo de reformas que ha hecho Emmanuel Macron en Francia, precisamente anclado en este discurso que él reconoce que hay algo que viene, que es un hecho, y que la verdad es que uno puede seguir haciendo lo mismo en términos de regulación laboral o permitir que la regulación laboral se adapte a este cambio. Y se lo pregunto por qué, porque en el caso chileno bien sabemos que nosotros tenemos un código laboral bastante maximalista, con 513 artículos, 250 páginas, 1000 notas al pie de página, donde buena parte de las cosas que se podrían negociar y que los trabajadores junto a sus empleadores podrían avanzar en adaptarse a los nuevos cambios o paradigmas, no se pueden porque están definidas en el Código del Trabajo grabado en piedra. Quiero que reflexionemos sobre esa dimensión general y luego la particular al mercado laboral. Gracias. Son varios temas. Sobre la robotización quisiera abordarlo partir por ahí porque creo que es el mayor silencio presidencial que he escuchado en estas semanas de no debate, pero de ponencias. Yo creo que, como lo dije en la presentación, se trata de ganar tiempo para que Chile de a poquitito se transforme como en un barco, cambie el rumbo hacia una economía más del conocimiento que extractiva. Ojo que en lo extractivo no hay pecado, porque al lado de eso, salvo los temas medioambientales, hay enorme ingeniería asociada con mucho valor agregado, menos de lo que yo quisiera. Dicho esto, creo que habría que avanzar con medidas que ralenten el proceso, pues yo creo que es inevitable. Una de ellas sería discutir la eliminación de la depreciación acelerada, que es un poquito menos drástica que la medida de algunos parlamentarios americanos, como decía yo, que era impuesto al que reemplace. Eso en materia de automatización del empleo. Creo que se trata de ganar tiempo. Creo que se trata de que un presidente puede ralentar la entrada a un proceso ineludible. Lo segundo, sobre los entes reguladores, yo creo que son elásticos. Fíjate que después de los 33 mineros, Senachiomin aprendió muchísimo y fiscaliza mejor. Por tanto, uno de los mitos es que el Estado es rígido, no es cierto, el Estado aprende. Vuelvo a los fiscalizadores del transporte público, los vi ayer. Te decían ellos, nosotros entendemos nuestro rol. Lo que pedimos es que el Estado nos acompañe y nos reconozca como fiscalizadores, porque hay fiscalizadores que tienen el rango de fiscalizador en impuestos internos, pero los fiscalizadores del transporte público, decían ellos mismos, eran a veces choferes del Ceremi, pedían simplemente que se reconociera como tal. Por tanto, yo creo que el ente regulador aprende. Senachiomin cambió después de los 33. Yo no lo veo tan rígido. Creo que el regulador y el fiscalizador han ido adaptándose a los fenómenos. Más lento de lo que uno quisiera, pero hay un aprendizaje. Respecto de Macron y sus propuestas, nosotros hay una al menos que me pareció súper inspiradora respecto de esto, es la famosa apoyo a la startup, esta idea de cero impuesto a la startup los 3 primeros años, etc. Yo tengo una medida un poco más radical, porque creo que hay que reactivar el empleo y un agente económico fundamental es la PYME, que además yo conozco a algunos socios de ustedes que son los del PAN, creo que los PAN están acá, que esa medida a ellos les vendría bien, que es 0% impuesto hasta 10.000 UF. Tiene un costo fiscal alto, $1.000 millones, pero permitiría que esas pymes no vayan a los bancos a pedir ese dinero prestado. A mi juicio ahí le damos unas ruedas a las pymes para que creen empleo. Y puedan ellas mismas adaptarse justamente a fenómenos completamente nuevos en materia de servicios. Una pyme hoy día no tiene ninguna capacidad de adaptarse a todo lo que planteaste. Bueno, son muy simples. No tiene acceso a la banca. Estamos de acuerdo con eso, pero si uno va... Usted mencionaba que el regulador tiene capacidad de adaptarse, obviamente. Ha tenido. No una momia, ¿no es cierto? Pero eso es condicional a la regulación. Le doy 2 ejemplos a propósito de lo que usted decía de la banca y las pymes. Hoy día hay tecnología que permite competencia severa y potente
con la banca, que ha sido naturalmente el articulador tradicional de la intermediación financiera, pero el que eso emerja con fuerzas condicionales a que la regulación lo permita. Y lo mismo sucede con transporte, con hotelería, etc. Entonces hay un desafío regulatorio y me gustaría saber si usted es favorable a permitir la emergencia o modificación de la regulación ante la emergencia de estos cambios que son positivos para que emerjan nuevos competidores o no. Acotémoslo a Uber. Yo estoy a favor de Uber, en la medida que Uber se someta a estas reglas que los taxistas tienen. Por supuesto. Ah, por supuesto, pero ese fue el paro que significó, no sé si en Barcelona, París, esa fue la crisis que tuvieron varias ciudades porque Uber corría por la libre sin pagar la cantidad enorme de impuestos que pagaban, que eran impuestos justos por lo demás, las patentes que pagaban los taxistas de París, por dar un ejemplo, o de Barcelona. Sí, yo no tengo ninguna duda sobre la base, y aquí tengo una discusión porque usted considera el Código del Trabajo, según entiendo, maximalista. Yo siento que todavía nos falta la negociación por rama, que es uno de los grandes desafíos pendientes. Esa es otra discusión. Por tanto, me iría con más cautela en esta afirmación de que tenemos un Código del Trabajo maximalista. Quisiera aprovechar, eso sí, una reflexión crítica respecto de esta idea del Estado. De nuevo, tú dices que llega tarde, que se demora. Uno de los grandes problemas es el tema de la evaluación de las políticas públicas. Lo que hay que crear es una agencia de evaluación de políticas públicas. Algo que parece tonto y simple, pero esa agencia es muy precaria. Sí. Exacto. Yo fui diputado, voté la ley de presupuesto y les quiero contar cómo ocurre para que se hagan una idea de lo que hacemos los diputados. 3 meses antes, no recuerdo, 60 días antes, te llega la partida presupuestaria, arriba del escritorio llega un funcionario encantador, dice: honorable, aquí está su ley de presupuesto. Uno mira esa hilera de cosas. Al primer año, cuando es diputado nuevo, dice: me lo voy a leer completo porque tengo que ser responsable. El segundo año dice: bueno, nos repartiremos con los diputados el que sabe más. El tercer año, dale tú por acá y por allá. Y el cuarto año, bueno, a mí me tocó el Transantiago. Fue muy linda como discusión, porque en el fondo era un dilema ya, era binario, ¿eh? Era: diputado, usted vota contra el Transantiago y sacaba el transporte público en la capital, crisis para el gobierno, o usted vota el subsidio, que ya no recuerdo cuánto era el 2007, alguien recuerda, no sé si eran $1.000 millones de lo que trataba. Y los diputados, que yo encabezaba los diputados díscolos, uno de ellos dijo $1, ¿no se acuerdan? $1, dijo. Yo me opuse, dije: aquí hay un tema de responsabilidad, hay que votar. Bien, discutimos, nos amanecimos, y no me acuerdo si le aprobamos el que se llamó el Fondo Espejo. X para Santiago, X para la región. No recuerdo el monto. Al año siguiente vuelve la ley de presupuesto, aprieto el botón, creo, y digo: pregunta, ¿cuánto fue lo gastado? Era el doble de lo que habíamos aprobado. Daba estrictamente lo mismo en la discusión que habíamos tenido, porque ellos podían, por la vía de la potestad del Ejecutivo, hacer lo que les da la gana. Eso nos ocurre hoy día en distintas dimensiones de la política pública. Tenemos cero evaluación de las políticas públicas. Yo quiero saber cómo evalúa usted la política de Piñera del bono a las bodas de oro, ¿se acuerdan o no? Un lindo bono, ¿no se acuerdan? No. Piñera se le ocurrió una idea que era bien demencial. Rector, estará conmigo esta vez. Aquí tendré su voto. Escúcheme lo que se le ocurrió a Sebastián Piñera, que es olímpico esto, perdónenme. Se le ocurrió que la verdadera manera de hacer familia es el matrimonio. ¿Se acuerdan? Que el que tuviera 50 años de casado tenía un bono. Por tanto, el que no llevaba 50 años de casado no merecía bono. ¿Esa política pública la vamos a evaluar algún día o no? Yo soy hijo de 2 historias de amor, aquí hay una. No se casó con ninguna mi madre. Lo que según mi abuela la deja muy mal. Y según Piñera peor. Porque no merecería bono mi abuela. ¿Alguien va a evaluar esa promesa pública del doctor en Harvard? Bono al matrimonio de 50 años. Pero eso es populismo del peor. Entonces yo lo que pido para todos lados, que evaluemos las políticas públicas, porque veo una cantidad de propuestas infinitas, yo mismo, y me gustaría que pudiéramos evaluar. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue con este bono? Porque si ya es el bono de los bonos, por si acaso. Levante la mano el que ya 50 años casado aquí. No se avergüenza. Bien, aquí tengo un bono. Habrá un bono para Christian Segers. Aquí hay un hombre. Piñera lo habría bonificado, a mí no. Llevo apenas 13, me quedan 37 años para lograrlo. Yo quiero indagar en el tema de la evaluación justamente. Usted que es parlamentario, hoy día en la práctica la DIPRES hace evaluación y la ha hecho en los últimos años. Y hoy día existe evaluación que está bien, la hace el propio Ejecutivo y que se envía al Congreso. Entonces, está bien, está esta idea de la agencia de evaluación que se ha propuesto en las últimas campañas y que ya parece casi políticamente incorrecto no incluirlo. Claro. Pero ¿cómo hacer de que los informes que una futura agencia de evaluación haga
sean incidentes en el proceso parlamentario, en la deliberación política. Porque podemos tener estudios que sean muy interesantes para Ignacio, para mí, para cualquier académico, pero lo que queremos es que incidan justamente en la deliberación política y en el Congreso. Bueno, es que sinceremos las cosas. Tenemos un Congreso completamente estresado, bueno, que llega a pagar informes sin leerlo, que son copy-paste, no quiero sacar ventaja, pero es un problema grueso. El Congreso norteamericano, corríjanme, tiene un sistema de staff muy robusto, o el sistema francés. Aquí lo que se crea en el Congreso es un modelo, a mi juicio, que hay que corregir con urgencia. Son pymes. Yo recuerdo un diálogo, a propósito, para que vea usted el nivel de estrés, con Eduardo Zafirio, sesión de la Cámara de Diputados terminada. Está Eduardo Zafirio con su computador, democristiano, y grita. Yo estoy al otro puesto de la sala, y ¿qué pasó? Estamos los dos solos. ¿Hasta cuándo nos tienen haciendo esto? ¿Qué cosa? Estaba en un Excel, preocupado, de pagar los sueldos de la cantidad de asesores que tenía, de las sedes. Y él me decía, yo soy diputado de la República, estoy preocupado de esto, no de administrar recursos. Y mire lo que hemos descubierto con los informes. Pareciera, no afirmo, soy prudente, a diferencia de lo que se hizo conmigo, que habrían hechos de corrupción. En fondos públicos, pareciera. Pato Nave, al menos, leí por ahí un tuit que está pidiendo que le paguen por lo menos su paper. Fue que el diputado, si no me equivoco, Ojeda, sostiene que fue por error. Lo que pasa es que el paper creo que es de 1994. Está pagado en 2016, no sé. O sea, quiero plantear que esa es la verdad. Tenemos un parlamento que es de cartón piedra. Es completamente ineficiente. Completamente ineficiente. La incapacidad, a propósito, de tener asesores calificados que no necesitas, no uno, necesitarías 10 asesores calificados. Ahora, hay una biblioteca del Congreso, si no me equivoco, con fondos del Banco Mundial o del BID, ya no recuerdo, espectacular, que los diputados, a mi juicio, subutilizan, que es de acceso gratuito para los diputados y senadores, y que te ofrece todas las minutas que quieras. Yo me apoyé en ella, legislé mal o bien, pero ahí me apoyé firmemente, porque los recursos no los teníamos. En mi época habían, por si acaso, eran 2 millones de pesos al año en asesoría, ahora creo que es mensual. No había cómo. Entonces yo creo que, claro, el Ejecutivo te hace esta trampa además. Te dice, no te preocupes, te mando el informe. O tú los mandas a fiscalizar como diputado y te dicen, ¿quieres saber algo? Y te llegaban cajas y cajas de papeles. Pero no tengo ninguna capacidad de leer. Ese es el fondo del problema. Es que, a propósito, yo quisiera que discutiéramos el tamaño del Estado respecto a lo que queremos primero. Si es un Estado extractivista y asistencialista, yo no sé si tenemos un Estado pequeño. Si queremos un Estado que sea vanguardia, que acompañe y se adapte a regulaciones, ¿cuál es el tamaño que tú propones? 450.000 funcionarios públicos, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. ¿Propones más, propones menos? ¿Qué quieres? A mí me parece que la discusión es sobre hacia dónde uno quiere ir. Yo, por lo menos, creo que necesitamos un Estado protector, que mantenga una política social muy fuerte, un Estado que promueva el crecimiento económico sustentable en tasas razonables, que acompañe y proteja a los emprendedores, y un Estado que garantice la soberanía, los deberes del Estado. Pero yo no he escuchado, y también me arriesgo en eso, ¿cuál es el Estado que quiere Alejandro Guillé? Yo ya sé cuál Estado quiere Sebastián Piñera. Una especie como de orgía institucional. Yo, Bernardo, tengo una pregunta. Cuando usted tiene un conflicto con su sindicato, ¿usted baja al primer piso y se salta a todos sus gerentes? ¿Va directo así? ¿Tiene un gerente de recursos humanos, se lo pasa? ¿No? Bueno, Piñera hizo eso como presidente. Le dio lo mismo al intendente, le dio lo mismo al ministro. Él decidió. Barrancón le dio lo mismo. ¿Algún empresario hace eso? ¿Usted en el Mercurio se salta a todos sus gerentes? ¿Alguien se los salta? ¿Tú lo harías en una empresa? Si tienes gerentes son para eso. Bueno, a mí me parece el respeto institucional es ese. Pienso, yo tengo, en eso con las imágenes me enredo, pero es como un elefante en la cristalería, Sebastián Piñera. Tipo, tú lo pones ahí, te rompe todo. Fue 4 años presidente y fue un desastre institucional. Devaluó la institución presidencial. Claro, de que tenía cierta densidad, cierta entidad. Y de ahí en adelante, no quiero exagerar, tampoco lo ha hecho mucho mejor este gobierno. Esa es otra discusión. Pero yo creo que hay que reponer un presidencialismo fuerte, y yo, ustedes saben, soy semipresidencialista, yo estoy por la figura del primer ministro, que es una discusión de otra índole. Pero en la lógica argumentativa anterior uno podría incluso defender un modelo de agencia, en que está separado de la política del día a día, que es más técnica, y que está separado del ciclo político. Bajo el argumento que usted estaba diciendo de que este gobierno y el gobierno anterior se meten en las instituciones. Depende de qué niveles.
En la Fuerza Armada no me cabe duda que hay que hacer presupuestos quinquenales que superen el periodo de 4. Hay áreas efectivamente del Estado que requieren el largo plazo, otras cosas de corto plazo. Yo siempre he pensado que el Ministerio de Economía debe ser el de largo plazo y el Ministerio de Hacienda el de corto plazo. Son discusiones, uno podrá tenerlas eternas, depende caso a caso. Pero lo que a mí me parece riesgoso entiendo hacia dónde va, esta idea de invisibilizar la política en el eje de las decisiones. Yo no sé cómo se evalúa eficientemente a un presidente respecto a las controversias éticas. ¿Cómo usted va a despolitizar eso? Por ejemplo, yo tengo una propuesta que es un fondo catástrofe, porque Chile gasta cientos de millones de dólares año a año. Y reconozco que ahí hay una contradicción entre programas. Fíjese, nosotros proponemos con el 1% de impuesto a las exportaciones un fondo catástrofe porque acumula todos los años Chile una cantidad enorme de terremotos, tsunamis, aluviones, que suman 200, 300 millones de dólares. Bien, eso se parecería más bien a su mirada. Un fondo catástrofe acumulado de activación inmediata que no dependa de la política. El contraargumento es decir, bueno, pero usted deja al presidente sin capacidad de accionar. Yo creo que es casuístico, si me pregunta, depende en qué áreas. Yo tendría cuidado que en espacios regulatorios, que en otros espacios, yo no estaría por despolitizar. Yo, y en esto es muy importante en esta conversación, participo de un partido, el partido político, el PRO, y no es un accidente que tengamos un partido. Aquí está el presidente, está la candidata diputada Maricela, cantidad de candidatos y amigos. Somos militantes de un partido porque entendemos la importancia de hacer política, no de ser comentarista de la política, que es súper legítimo. Lo fui. Yo creo que hay que hacer política y los políticos están devaluados y vengo a hablar de política. Y defiendo la política. Y denuncio esa metáfora que está de moda, que gana elecciones, que se ancla en la idea de que porque odio la política, porque soy empresario, voy a gobernar bien. La denuncio, porque es falsa. Voy a dar algunos nombres y apellidos. Macri, Trump, Berlusconi. No voy a nombrar a contendor, no se puede defender. Pero al de siempre. Es evidente que es una metáfora falsa. No sé si, Bernardo, leíste, pero Macri se le ocurrió una idea olímpica también. Emitió bonos a 100 años para demostrar que Argentina era un país serio, como lo hace Suiza, por 2.750 millones de dólares. Lo hizo, dijo aquí, yo sí sé. Bueno, los mercados le respondieron, no te creo. Yo lo mismo, no te creo, porque todavía no están dadas las condiciones. Bueno, yo creo que Chile, soy un optimista, y esta es mi diferencia con Beatriz Sánchez, con Guille, estamos en condiciones todavía sensacionales por las cosas que se hicieron también bien en los gobiernos anteriores. En materia fiscal, todavía. En materia de inflación, todavía. Todavía en materia de ahorro, todavía estamos en condiciones de ir más lejos. Tenemos consenso, ni los diputados comunistas han discutido el rol del Banco Central. ¿Usted ha visto un proyecto de ley de Camila Vallejo sobre el Banco Central? Ninguno. Guillermo Tellier se ha pronunciado sobre el alcance del Banco Central, ninguno. Todavía somos un equipo en Chile que más o menos, con diferencias enormes, morales, lo que usted quiera, políticas, visiones, todavía tenemos estos consensos que son un lujo. Cosa de preguntarle en Nueva York, me he juntado con los grandes agentes económicos que observan a Chile, te dicen primero, Chile no nos importa Brasil, primer detalle, somos Brasil-centric. Chile, para ser honesto, nos da lo mismo, cuando se refiere a Brasil, se refiere a Chile, para partir un poco bajando nuestro ego. Segundo, a pesar de ser Chile un país profundamente irrelevante en materia de cartera de inversiones, es un país serio, lo respetamos. Menos que antes, probablemente, hace 2 años, esta es una telenovela que ocurrió hace 2 años, puede haber cambiado los últimos 2 años, porque está un poco más complicado. Pero Chile tiene todo para salir adelante. Muchas gracias. Los temas son múltiples, Son así que hemos elegido. múltiples. Bueno, queda claro que usted tiene alguna preferencia en algunas áreas por la autonomía de ciertas agencias, ¿no? Ciertos servicios públicos. Yo quisiera llevarlo a otro tema, a propósito de su interpelación a otros candidatos, que ha sido bastante transversal en estos foros, que tiene que ver con la coherencia de nuestra regulación, la amplitud de la misma, ¿no es cierto? Y cuán efectiva al final del día es ese océano regulatorio de cara al ciudadano. Y aquí quisiera colgarme un informe de la OCDE del año 2016, donde ellos estiman aproximadamente en 245.000 los distintos cuerpos legales en distintas áreas de nuestro país. Y llaman la atención además sobre el hecho de que no existe un repositorio donde esté catastrada esta regulación, cuál está duplicada, cuál está obsoleta, cuál es incoherente o contradictoria con otra, y nos hace un llamado a aquello, ¿no es cierto?, a ordenar esto, sino que también desde el punto de vista de la regulación, ¿no es cierto?, toda vez que un enjambre regulatorio más complejo es no solo complejo para el ciudadano, que está expuesto a no entender o no hacerse eco de lo que la norma dice, pero también para el regulador en términos de la fiscalización. Entonces, me gustaría bien concretamente preguntarle si este es un tema que lo preocupa, cómo lo abordaría usted, si estaría dispuesto a avanzar
en la dirección que han avanzado otros países como los mencionados, y si hay algún área piloto por la cual usted partiría en el área económica. A ver, sí, a favor de todas sus premisas. Me gusta que cita Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda su gasto público es del 35% y Chile, si descontamos las empresas públicas, del 23%. Por tanto, Nueva Zelanda, el país de moda, tiene un gasto público y un Estado mucho más grande que el chileno si lo vemos por gasto público. O México. O México incluso. Pero quiero decir que los países que tanto admiramos, los países cool, los países de moda, tienen un gasto público mucho mayor que el nuestro. Por tanto, quiero fijar posición también, yo quiero aumentar el gasto público responsablemente en algunas áreas. De eso no tengo ninguna duda. En salud creo que es una urgencia. En educación pública no me equivoco, estoy convencido y está en nuestros distintos libros y distintos argumentos. Y sí, por supuesto, súper disponible para eso. Lo viví como legislador, en que votábamos leyes en un mismo día contradictorias, artículos, y nos costaba distinguir. Sí, claro, hay evidentemente superposición de legislaciones, por supuesto, que se contradicen por lo demás, de interpretación y compañía. No tengo ninguna duda. De nuevo, mi posición es que creo que este gobierno se equivocó en despreocuparse de la economía. El ángulo que yo he propuesto es recaudar 3.500 millones de dólares año en régimen y hacer uso de una parte de nuestros ahorros para aumentar la inversión en salud y en educación de 6.000 millones de dólares a través de nuestros ahorros. Habrá que ver la estructura del ahorro, que es bien compleja porque está en bonos y en acciones. Creo que otro camino importante en materia económica para reactivar la economía chilena sobre el 1.6, 1.9 es avanzar a lo mejor vía deuda, a ciertos programas que hay que retomar a través de los bancos internacionales que Chile abandonó. En materia de competitividad, de nuevo Piñera renunció a un programa de innovación que financia el Banco Mundial. Eso hay que retomarlo, que es uno de los grandes temas. Chile ha bajado, ustedes saben, el indicador del Foro Económico Mundial en competitividad. Por tanto, yo retomaría eso. Creo a su vez que hay que crear las condiciones para este diálogo, para que los agentes económicos se sientan, y tienen razón, yo les doy un punto, de que la reforma fiscal de Bachelet fue muy mal hecha. Y la certeza jurídica es también una aspiración, y cuando trato aquí de arriesgarme negro sobre blanco, cuánto quiero recaudar, cuánto de los ahorros quiero usar, en qué los quiero utilizar, exactamente en qué régimen quiero fortalecer la educación pública. Y hablo de liceos, salas cunas y no de particular subvencionados. Y hablo de que hay que ordenar la discusión de educación y que dejo para más adelante un conjunto de desafíos gigantescos en materia educacional. Estoy tratando de dejar negro sobre blanco, también medidas concretas. El ángulo para mí es reactivar no solamente el empleo, sino la economía en general. Y en eso seré el presidente que proponga e empuje un fuerte apoyo fiscal a la pyme. Yo soy pyme y lo viví. Cuando tuve que finiquitar trabajadores, fui al banco y pagué 3 veces a lo largo de la repactación el crédito que había pedido y quería cumplir con la ley. Me parece a mí eso completamente impropio. A la pyme que no crea el 50%, que crea el 40% del empleo, le es fundamental. Mi prioridad va a ser el emprendimiento. Las pymes, 0% de impuestos para las pymes. Va a ser una de las medidas en un concierto un poco más amplio en materia económica, de mayor recaudación fiscal, de uso de los ahorros, vía deuda, de abordar los temas de infraestructura que están pendientes. No concibo, visto el crecimiento turístico que tuvimos el año pasado, visto el modelo exportador de Chile, que Chile no invierta más en sus puertos o no haya un solo túnel con Argentina. En 30 años más se van a avergonzar de nosotros. Van a leer historia y van a decir qué vergüenza que Ignacio Briones y Marco hayan estado en un debate y no hayan hablado de conectar 2 mares. Y ahí hay 3, 4 proyectos, uno más barato que otro. Pero algunos túneles habrá que hacer algún día. Y no depender de este absurdo del paso a los Libertadores, que está 30 días al año cerrado. Corríjame, el 90% de lo exportamos sale vía puerto. Y no tenemos un túnel con Argentina, que es un sueño peronista para que haya cierta indigestión en esta sala. Es un sueño muy antiguo. Pero quiero decirte que sí, un plan de infraestructura, un plan de salud, un plan de educación y reglas claras de un liderazgo y un partido en materia económica que explicite exactamente cuánto queremos recaudar y para qué. Más simple, sí. O sea, yo creo que el error de este gobierno es haber hecho mal la reforma tributaria, sindico y singularizo a Alberto Arenas, una profunda irresponsabilidad. Creo, y lo digo con mucho respeto, que los grandes empresarios son grandes responsables de este error, porque no interpelaron a Bachelet ni a sus asesores. Como iba arriba en las encuestas, como las encuestas eran las que mandaban, nadie le interpeló. O sea, a mí me decían, yo dije, pero haznos debatir. No, pero si va a ganar, ¿para qué? Bueno, ahí está. Y leo ahora a los empresarios diciendo, bueno, nos mintió, no nos dijo la verdad. No, ustedes nunca le invitaron a un debate. Protesté, ¿eh? Y aquí lo hago con mucho respeto. Lamento que ustedes no hayan hecho un debate con los candidatos. Lo que ustedes hacen es otra cosa. Es una asociación de ponencias muy importante. Los debates tienen otra energía.
y Chile tiene tradición de debate, y denuncia a Sebastián Piñera por ausentarse sistemáticamente de los debates presidenciales, por intentar anestesiar la democracia. Y en caso de que él gane, se está haciendo un flaco favor a sí mismo, como Bachelet se hizo un flaco favor a sí misma, al no hablar en serio de educación. Cuando no discutió exactamente cómo entendía ya la gratuidad, cómo lo quería hacer, en qué orden, en qué plazo, viendo el desorden jurídico que tenemos en materia educacional superior, que usted tiene la católica, que es pontificia, tiene la, ya lo nombré, la de Concepción, de Derecho Privado, con una orquesta sinfónica fantástica, con un equipo de fútbol, si no me equivoco. Y después tiene la Universidad de las Américas. Habrán entendido lo peyorativo de uno y otro. Marco, tenemos que cumplir. Muchísimas gracias. No. Isabel, nuestro invitado también ha hablado de hacer ciertos cambios en el proceso de evaluación ambiental, ha hablado de fuerza vinculante a ciertas decisiones técnicas. Yo quiero vincular el tema ambiental con una referencia que usted hizo anteriormente a los pueblos originarios en la Constitución. Usted se refirió a cambios constitucionales y a la inclusión de los pueblos indígenas. Pero ¿qué pasa con un debate que surge cada cierto tiempo, que incluso la Comisión Asesora Presidencial el año pasado en tema ambiental también lo puso, que es ¿qué pasa con la consulta indígena dentro del tema medioambiental? ¿Deberíamos mantenerlo dentro del tema medioambiental? ¿Deberíamos regular la consulta indígena separadamente y hacerlo por canales diferenciados según estándares internacionales? ¿Cómo ve usted este debate que surge cada vez que se revisa la institucionalidad ambiental? Ya expresé algunas medidas sobre el servicio de impacto ambiental, su condición de vinculante, su necesaria capacidad de retroalimentación con los ministros relevantes del área, y en materia indígena lo abordo de otra manera, al menos con 4 o 5 medidas que me parecen todas de distinta entidad, pero todas relevantes. Y tienen que hacerse, a mi juicio, todas para que podamos tener proyectos de emprendimiento que funcionen. Supe ahora un proyecto francés en Talcahuano que se paralizó porque una comunidad indígena efectivamente reclamó que el gasoducto, no sé, era un proyecto que era como el puerto de Quintero, si no me equivoco, objetó y se cayó. Y eran ni más ni menos que $1.000 millones. Ya no me acuerdo de qué empresa francesa, Vinci creo, no me acuerdo. Yo creo que con los pueblos originarios tenemos nosotros una relación que tiene que partir de atrás. Primero, reconocer que hemos sido en esto brutalmente egoístas, y yo partiría, ya dije, con la reforma constitucional, no la repito, sobre la condición plurilingüística. 2, partiría por cuotas parlamentarias, es muy complejo. 3, de nuevo me gustaría poder hablar con, ya don Patricio Luis no está, pero los presidentes que anunciaron, si no me equivoco, 7 planes de Araucanía, que nos expliquen un poco cuál ha sido, por qué fracasaron, porque hubo 7, porque cada presidente que llega anuncia un plan de Araucanía, yo también, voy para el 8º, vamos con otro plan de Araucanía, pero usted sabe que en Malleco todavía hay problemas de agua potable, todavía hay enormes desafíos de servicios básicos, no por nada el Papa Francisco eligió la Araucanía para visitarnos, supongo y sospecho con lo formado que es, que tiene que ver con eso, que él quiere mostrar un Chile probablemente que nosotros no queremos ver. En tercer lugar, propongo en materia de pueblos originarios que tengamos una política de tierra con acompañamiento, vale decir, no vale la pena solamente entregar 2 o 3 hectáreas, sino que si no lo acompañas, no es solamente agricultura de subsistencia, se trata que dentro de los pobres están los más pobres. Insisto, en Cañete usted tiene 38% pobreza, 38% pobreza. O sea, en Puerto Saavedra, si no me equivoco, 40% pobreza. O sea, creo que entre los pueblos originarios están los más pobres de los pobres. Y por último, sí mantendría la consulta indígena, pero creo que previamente a eso está este esfuerzo de representación política. En el documental que hice sobre Rapa Nui, que lo voy a subir digitalmente en los próximos días, yo sostengo la idea de la autonomía. Territorial. Sí, y no de la independencia, que es un concepto muy complejo. Este es un tema muy enredado y pido generosidad para los que están en EMOL viéndonos o para los que están en la sala, porque se hace mucha caricatura. Cuando se descoloniza África, se pone un conjunto de condiciones, mar de por medio, lengua propia, capacidad organizativa. Cosa que el pueblo mapuche, entre comillas, no cumple. No hay un mar de por medio. La capacidad organizativa es parte de nuestra historia, es el debate permanente. En el caso de Rapa Nui es completamente elocuente, es evidente. Entonces yo creo que Chile tendría que avanzar hacia autonomías reguladas. En el caso de Rapa Nui es muy fácil porque tenemos un acuerdo firmado. ¿Y en la Araucanía? La Araucanía es muy complicado, muy complejo. Por eso hice el documental sobre Rapa Nui, no por accidente, para mostrar un camino que creo que es muy difícil. Creo que lo que ha faltado, y esta es mi gran crítica, por eso partí con esta idea del pontífice, de pontificar, de construir puentes,
La tarea de un presidente no es esconderse detrás de los fiscales o detrás de los carabineros en la Araucanía, es ir a la Araucanía, producir los diálogos, es aumentar y que te escupan una y mil veces. Yo fui como diputado, representante del Estado, a la cárcel, a la huelga de hambre, y el pueblo ahí estábamos, y un mapuche me escupió en la cara. A mí no, a nosotros. Ese escupo tenía que ver con un dolor gigantesco. Estaba en huelga de hambre y me llegó un escupo. Le dije, buenas tardes, vengo a apoyarlo, escupo. Y no me dio la mano. O sea, creo que hay que leer la verdad psicológica del otro. Y creo que el Estado tiene condiciones hoy día más que suficientes para avanzar. Y si alguien no ha entendido el problema de la Araucanía, tiene un problema que está ahí. Y el gran empresariado lo discutimos en Enela. Yo fui ahí, también nos fuimos de pifia, pero creo que demostramos con hechos de que toda la política, la invocación de la ley antiterrorista, la política policial, la política del Estado de Chile, es una política equivocada en la Araucanía. Y yo quiero más emprendimiento, quiero más inversión privada, pero quiero que un presidente sea también garante, con su reforma, con su capacidad de diálogo, de que la Araucanía sea próspera. Y eso no se va a lograr si tú no le das espacio, a mi juicio, a ese debate sobre la autonomía. Yo creo que el tema mapuche es muy complejo, porque no hay un mar de por medio, no hay esta capacidad de autogobernarse, o al menos en términos occidentales, con lo cual, por tanto, propongo una fórmula también occidental, que es la cuota parlamentaria, que estuviesen representados. Veamos si eso avanza. Ignacio, una última pregunta corta, a riesgo de ser majadero con Nueva Zelanda. Pero el país de moda. Pero el país de moda cuando no era tan de moda y cuando la verdad tenía el ingreso per cápita que tiene Chile hoy día y cuando tenía la tasa impositiva que también tenía Chile hoy día, esto es a fines de los 80. En esa época Nueva Zelanda hizo una primera etapa de reforma muy profunda en su estado, que entre otras incluyó una cosa bien arriesgada y bien interesante desde la economía política, que es cambiar el estatuto diferenciado que tenía el empleado del sector público, similar al que tenemos nosotros hoy día, y dejarlo en un plano de igualdad respecto al resto de los neozelandeses, es decir, adherirlos al equivalente del Código del Trabajo. Me gustaría que usted nos comentara si es que cree que una cosa o una medida como esa podría ser beneficiosa para agilizar nuestro Estado. ¿Qué elementos adicionales tendría que tener? Porque los neozelandeses, conjunto con eso, fueron muy celosos en la profesionalización, en la selección por mérito y también en la entrega de incentivos, ¿no es cierto?, y evaluación, como la que usted hacía mención a propósito de las políticas públicas, de los empleados fiscales, pero evaluaciones de verdad, no tipo BMG, sino que evaluaciones con dispersión, ¿no es cierto?, de manera tal de premiar a los buenos, ayudar a los que están más retrasados. ¿Cómo ve esa posibilidad en Chile y qué problemas de economía política enfrenta usted de facto, puesto que hay, lo sabemos, en el Estado de Chile grupos de interés muy organizados, legítimamente organizados, que obviamente pueden bloquear este tipo de reformas? Su pregunta es muy elegante, pero esconde, creo, me puedo equivocar y usted me corrige, una afirmación que esta idea de que estos grupos organizados son grupos de presión negativos, serían los sindicatos. Neutro. Digo, puede ser que es muy legítimo. Yo creo, entonces me voy a hacer cargo yo de que creo que los sindicatos son muy necesarios, que la capacidad organizacional es clave, que hay normas que afectan, por ejemplo, a la confianza, esta idea de que los dirigentes no pueden ser candidatos a diputados, que hay que revisar seriamente esta política que fragmenta al sindicalismo y necesitamos sindicatos fuertes. En las empresas donde hay sindicatos organizados hay mejores condiciones laborales. Por tanto, yo soy un convencido, y está en nuestro ethos progresista, que el sindicalismo es un bien y no un mal. Bueno, de hecho, le hago un pequeño paréntesis. Sí. De hecho, en el Estatuto Administrativo chileno, precisamente porque en esta condición privilegiada al principio no hay derecho a huelga, ¿no es Así cierto? es. En Nueva Zelanda fue este cambio, o sea, al mismo tiempo que se le concede el mismo estatus que al resto de los trabajadores del sector privado, se les permite la huelga. Entonces, no lo yo creo que, peyorativo, por entiendo, yo creo que efectivamente esto va a ser muy complejo. Aquí está el vicepresidente de la CUT, Fabián Caballero, y esta es una discusión que tenemos pendiente. Yo creo que efectivamente va a haber que abrirse a un demonio para la centroizquierda, que es la flexibilidad laboral, y al mismo tiempo abrirse a la negociación por rama. Vamos a tener una discusión muy compleja, tenemos pendiente con Fabián, que agradezco que esté aquí, porque me parece que sí, que efectivamente, que los mercados van muy rápido, que el trabajo va mutando y que hay que pensar en eso, en adaptarse. Yo sí creo, y esto es lo que respiro de sus intervenciones sobre el Código del Trabajo, creo que usted no ha querido recoger mi guante sobre la negociación por rama, creo que es parte de la dificultad que tenemos en Chile, que ha sido uno de los grandes tabúes de las reformas laborales. Creo que ese es el talón de Aquiles
pendiente, es la negociación por rama que está pendiente en Chile. Y en materia de funcionarios públicos yo comparto plenamente de lo que tenemos hoy día es, primero, un Estado que todavía ha mejorado en los protocolos de la ley de presupuestos, se ha ido cumpliendo, ir bajando la cantidad de trabajadoras a honorarios, ha ido mejorando. Aún así, ahí vuelvo a usted, Isabel, el centralismo reproduce malas prácticas laborales. La alcaldesa de Hualpén me contaba que había ganado un fondo por 800 millones de pesos para arreglar una caleta, pero eso venía completamente dibujado y la obligaba a ella a contratar a honorario. Entonces, cuando se acababa la obra, la demandaban los trabajadores y el municipio estaba demandado por 1.000 millones de pesos y el fondo que había ganado era 800. Entonces ella me decía, alcaldesa nueva, decía, ¿qué hago? ¿Repostulo un fondo? Pues me van a demandar de vuelta. El centralismo, para que usted vea, tiene consecuencias prácticas. Y ahí sí es un problema político, no un problema técnico. Es que está la visión portaliana que dice que las regiones no son autónomas, no son capaces técnicamente de ellas saber qué programa necesitan para arreglar sus caletas. Entonces, claro que hay que mejorar la condición del Estado. Yo digo una frase media genérica, que parece más de concurso de belleza, pero la creo, que es a igual función, igual responsabilidad, igual remuneración. Tenemos zonas grises en el Estado de Chile que no tiene Nueva Zelanda, que nuestro alcalde, cuando termina su mandato, usted sabe que hay una transición que dura, si no me equivoco, 30 días, y en esos 30 días ahí o meten a su familia y a sus amigos o echan a los que no hicieron campaña por ello. Eso hay que reducirlo, buscar una norma que prohíba la posibilidad de premiar y castigar en ese tránsito de un mes que dura, y eso también ocurre a nivel presidencial. Usted sabe la cantidad de contratos que se dejan amarrados hasta el día antes de dejar la presidencia. Hay que regular, tener una transición que yo creo que es demasiado larga por lo demás. Es de 3 meses, creo que nos gana México. La transición presidencial de 6 meses, que aún peor. Yo acortaría entre paréntesis la transición entre la elección y la presidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por compartir sus propuestas. Por favor. Yo quisiera invitar al rector Carlos Peña a intentar una síntesis del diálogo que hemos sostenido y formular una última pregunta que permita a nuestro invitado cerrar su participación. Bueno, yo ante todo, en nombre de los organizadores, quiero agradecerle a Marco Menani su participación y entusiasmo que tengo dos cuestiones que sugeriría pudiera ser el tema de su última intervención. Una es una cuestión meramente conceptual y la otra es una pregunta más directamente política. La última es más periodística, la primera es una más académica en el sentido convencional. La pregunta conceptual es la siguiente. Usted mencionó 2 o 3 veces durante su intervención la necesidad de plebiscitos, pero quedó en la sombra y no hubo mayor detalle, ¿verdad?, respecto de si esa forma de democracia directa, cómo se coordinarían con la alta tecnificación del Estado, en qué área sería esa forma de democracia directa, en qué ámbito, para zanjar qué controversia. Entonces quería solicitarle que se pudiese usted pronunciar respecto del sentido que le asigna la democracia directa, en qué materias y para zanjar qué controversia. Esta es la primera cuestión. La segunda pregunta que quiero hacer es la última. ¿Está tomando agua antes de hacerla? ¿Será por algo? Es más periodística, es un poco más importante. Mi pregunta es, ¿qué queda de Meo? Porque yo recordaba a Meo de hace 10 años, o 12 años, ya no sé. Y él fue el iniciador, digámoslo así, de la crítica a la modernización. O sea, Meo fue la persona que logró articular en un discurso político una crítica que prendió realmente como un reguero de pólvora a las élites tradicionales, a la concertación, a los liderazgos que condujeron la modernización política y social de Chile. Y ahora veo, en cambio, un Meo que es una persona más bien experta, o que aparenta serlo, digamos, en cuestiones estatales, lleno de ideas respecto de cómo ajustar la maquinaria del Estado, y no veo, Marco, ninguna conexión entre eso que acabamos de oír ahora y el discurso de Meo, que lo eligió en un líder relativamente importante en Chile. ¿Acaso el espacio de ese Meo, que parece haber desaparecido en parte importante, fue ocupado por el Frente Amplio y por otras fuerzas políticas? Yo creo que Hidroaicén habría merecido un plebiscito, porque era un punto no retorno, no es una termoeléctrica. Usted no llega y apaga. Usted, el valor futuro de Aysén, yo
Yo fui un férreo opositor al proyecto de Hidroaicén. Atiendo a la necesidad de producir más energía y hablaremos de eso. Y creo que lo hablamos, que en la cuenca del Biobío ya habían represas. Por tanto, había un espacio ahí para estos 2.700 megawatts adicionales. Por tanto, yo, por ejemplo, creo que la democracia debería ser una mejor solución. No soy cercano a la familia Mate, soy bastante distante. Pero debo decirle que no te voy a defender, no soy tu abogado aquí, te imaginarás. Pero quiero decir que ese proyecto ustedes fueron estafados por los políticos. Se les invitó a invertir, se les dijo, tranquilo, va a haber certeza. Les mintieron, corrijan, y si no me equivoco, está paralizado, si es que no anulado el proyecto de Hidroaicén. Y por tanto creo que aquí falló la política. Y creo que los plebiscitos son un mecanismo. Segunda criterio, creo que no puede plebiscitarse, por ejemplo, la vida. Hay cosas de orden de la dignidad humana que no se plebiscitan. Tercer criterio, creo que nada que se refiere al propio presidente puede ser plebiscitado. ¿Cuál es el plebiscito que a mí me gustaría invocar? Y anuncio desde ya que será mi primera reforma constitucional como presidente de la República. Doblaré a la derecha contra mi voluntad. Una vez prometido como presidente, entraré a la Cámara de Diputados, con los ministros pertinentes, firmaré la reforma constitucional con discusión inmediata, vale decir, corríjame usted, 70 horas, no recuerdo. Ambas cámaras, en vez de ir al cóctel, tendrán que volver a sesionar, y le pediré al país que me reponga lo que Pinochet tuvo. Mire, una idea loca, la idea de Pinochet. Supongo que la UDI me apoyará, porque la UDI es la gran amante de los plebiscitos, salvo que yo haya estado demasiado perdido en la vida, porque el 88, el 89 hicieron un plebiscito en dictadura. Por tanto, estoy seguro que contaré con el voto de Sebastián Piñera y con toda la UDI en masa en mi propuesta de reforma constitucional para un plebiscito antes de la mitad del mandato, por una única vez, desde el presidente desde el Ejecutivo, para, en mi caso, una pregunta. Que habrá que redactarla bien. ¿Quiere usted una nueva constitución o quiere usted mantener la Constitución de 1980? ¿Sí o no? En sus sustitutos, si dicen que no, se abrirá un proceso constituyente en plazos razonables. A mí el modelo colombiano no me parece malo, el de 1991, es una asamblea constituyente que Chile conoce poco, pero los conservadores, los liberales y el M19, pues si no saben, M19 es un movimiento guerrillero, compartieron la presidencia de la asamblea constituyente, los tres dijeron no estamos de acuerdo, presidencia tripartita. En un plazo breve sacaron una mala constitución, pero una constitución que ha terminado hoy día dándole más paz que odio a Colombia. Y yo creo que esta constitución, yo creo que es mala, pero no sé si los chilenos creen que es mala. Le ofreceré la palabra y el poder a los chilenos a través de un plebiscito. Esa es mi definición de democracia directa. No acepto esta idea de que lo que es bueno para Las Condes no es bueno para Chile. Si Las Condes puede hacer plebiscito, no veo por qué todo Chile no podría hacer un plebiscito. Tuve un alcalde mapuche, el primero de la comuna Galvarino, era parte de nuestro programa, consultar a los pueblos originarios, y cuando le digo al alcalde, vamos a cumplir el acuerdo del PRO, dice, consígueme tú los 300 millones de pesos. Porque yo no los tengo. Y nunca tuvo en 4 años los presupuestos para hacer democracia, porque la democracia es vista en Chile como un hobby, y yo creo que es un deber, y el Estado debería financiar con impuestos la democracia, y no como el sistema de financiamiento que había antes, que lo había las empresas. Sobre la periodística pregunta, ¿qué queda del 2009? Es una gran pregunta y la agradezco porque es bien profunda. Yo creo que hay elementos así muy estructurales de nuestra propuesta que emergen como protesta el 2009. Esta crítica a las élites, pero no desconociendo que siempre gobiernan alguna élite. Si sirve como ejemplo, y aquí están dirigentes del MIR, yo soy hijo de un mirista. Si alguien me muestra una elección democrática en el MIR, que levante la mano. Si alguien me puede mostrar que Miguel Enrique fue electo con un solo voto, que levante la mano, por favor. Yo creo, y esta es mi herencia, que el gran desafío de Chile es oxigenar las élites. Y yo vengo de ellas. No soy obrero. Vengo de las élites. Políticas, no empresariales. Y por tanto lo que queda del dominó muy fuertemente es una gran crítica a una casta, puede ser un poco peyorativo, costra, que se protege y que no acepta cosas básicas, primarias. No me equivoqué, tal como dije que la reforma fiscal de Bachelet era insuficiente, y Alberto Arena nos mintió a todos, tuve razón. Dije también que no iba a haber primaria ahora, tuve razón. Ese meo del 2009 sigue acá, sigue pidiendo primaria para todos los cargos, sigue advirtiendo que dividía la centroizquierda con
el socialcristianismo pierde elecciones. ¿Qué ha cambiado? Mucho. Hay aprendizajes también. Que solo uno llega más rápido, juntos llega más lejos. Que hay que hacer alianzas. Que el compromiso, en términos, la palabra es más bien francesa, pero el compromiso en sentido del acuerdo significa sacrificios. Y en caso de ser electo en primera vuelta, pactaré con adversarios. Ignacio, que sorprendentemente para mí, habiendo sido compañero de colegio, giró a la derecha, es un enorme ser humano y me encantaría contar con él. Me encantaría que Andrés Velasco fuera senador y presidente de la Comisión de Hacienda para tener un neoliberal para contratar mis políticas al frente. O sea, entiendo y atiendo que Chile va a cambiar gradualmente. Hay un aprendizaje. Y el 2003 hay otro aprendizaje entre medio, que yo creo que es el gran pecado que yo he cometido. Una suerte de elipsis narrativa frente a mi electorado, frente a mi país. La gente pregunta, ¿dónde estuviste? Trabajando. Estuviste trabajando, sin parar. En mis películas, en mis documentales, haciendo clases, todas tuiteadas. No, ¿pero dónde está? Entonces pasamos desde la caricatura de cafiche, que es una posibilidad A, mantenido, prófugo, ausente, eso ha pasado. Una gran operación mediática de algunos para desmontar un liderazgo que tenía 25 puntos arriba de la encuesta de Piñera. 25 puntos. Me inventaron cosas, me molestaron por un avión, que supongo que le causará risa hoy día al pueblo chileno, viendo el nivel de robo que estamos aparentemente constatando en el Senado. Se llama un robo, si es verdad, eso es robo. Con plata pública, robar. Plata pública, si es verdad. O en Carabineros, o en las Fuerzas Armadas. Para mí, con un avión, me lograron tumbar, por un avión. Entonces, claro, lo que ha cambiado también es una enorme capacidad de resistencia, una enorme decisión de ser presidente de Chile junto a un colectivo. Todavía, como usted habrá, los asistentes asistidos, quedan muchas materias por profundizar. Por eso pido debate. Porque Piñera, que no quiso debatir el 2009, se olvida que me criticó el royalty, el impuesto específico. ¿Qué hizo después del terremoto? Impuesto específico. Dijo que yo no tenía equipo económico, asaltó a Paul Fontaine el día siguiente. La noche lo tenía secuestrado en su comando, habiendo afirmado que yo no tenía economistas. Quiero plantear con esto que hay un aprendizaje enorme, y yo le voy a decir algo que le dije previamente. Yo no estoy más cerca que nunca de ganar, más que las dos anteriores al menos. La izquierda va dividida, tenemos a dos periodistas faltando a la verdad, que me parece un doble delito. Ellos me entrevistaron como candidato, nunca les puse condiciones, y estos dos periodistas arrancan. Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez deshonran el periodismo, son una vergüenza. Escaparse y mandar asistentes, eso no se hace. Yo no lo he hecho, yo nunca he mandado a un asistente a debatir con otros, es una falta de respeto a la democracia, no a mí. Se trata de los chilenos, de los deseos de los chilenos. Entonces hay un aprendizaje de que junto, y mira lo difícil que es, necesito en segunda vuelta el voto de los que votan por Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé, pero no puedo dejar al mismo tiempo de ser igual que el 2009, implacable. Que lo que hay, y aquí termino, un deseo gigantesco de que Chile dé un paso y no retroceda. Y yo creo que Sebastián Piñera, con todas sus letras, es un retroceso para Chile. Y la centroizquierda debe unirse en torno a un programa económico, que yo he planteado, en torno a un programa social, avanzar y profundizar en materia de derechos, para que Chile sea de los libres. Muchísimas gracias. Muchas gracias.